no es ir al cuerpo del gestor, sino más bien ir hacia el reuso de agua. Aquí tienen entonces la posición de los alcantarillados según la norma boliviana. El sanitario debería estar por el medio y por este costado, a la izquierda del sanitario, ¿no es cierto?, del norte a sur, ¿no es cierto?, hacia el este debería estar el pluvial y hacia el oeste debería estar el agua potable. Al norte y al oeste es el agua potable. Al centro es el alcantarillado. Al este y al sur debería ser el alcantarillado pluvial en consecuencia. Entonces, dicho esto, como les digo, he encontrado pluvial por todo lado y entonces yo tengo que estar esquivando el pluvial porque como no veo, es una excavación subterránea y solamente tengo un sensor, entonces tengo que más o menos acomodarme a lo que está en el campo. A partir de estas cosas debemos iniciar entonces, en este alcantarillado tenemos además estos pequeños circulitos que son los pozos de visita, ¿no es cierto? Nosotros vamos a hablar de pozos de visita con mayor profundidad cuando nos toque hablar de esas cosas. También tenemos lo que se llama las estaciones de bombeo. A veces este punto de aquí es muy bajo respecto a la planta de tratamiento y tenemos que elevar las aguas, ¿no es cierto? Esto lo vamos a hacer a través de una estación de bombeo. Entonces, podríamos elevar las aguas a través de lo que se llama una estación de bombeo. De eso se trata en este caso, ¿no es cierto? Además de la estación de bombeo, algunas veces en alcantarillados vamos a tener sifones. Pero intenten a toda costa esquivar sifones. Porque como no se tiene un caudal constante, entonces no se tiene un control de la velocidad del sifón en la parte baja. Y ese control de la velocidad en el sifón en la parte baja al menos tiene que ser 0.7 metros por segundo. Para que no se deposite ningún sólido. Pero claro, en el día tú puedes tener aporte de aguas sanitarias, pero en la noche a las 2, 3 de la mañana no tienes nada. O tienes muy poco. Entonces, a veces los sifones, cuando no hay más remedio de ser sifón, lo hacemos con 3 tuberías. Una tubería delgadita, una tubería media y una tubería un poquito más grande. Para caudales bajos, caudales medios y caudales altos. Entonces, toda una complicación hacer sifones. En la medida de lo que sea posible, por favor, evítense siempre tener sifones. No construyan sifones. Perdón, un segundito. Perdón, me atoré con una pepita. Bien, una vez que tenemos idea de qué es lo que son, aquí faltan para los pluviales lo que son los invernales, pero cuando estemos haciendo pluviales vamos a volver a eso. El diseño tiene que ver primero con todo lo que hemos visto de demografía en la parte de sanitaria 1. Y en demografía hemos visto que hay tasa de natalidad, hay tasa de mortalidad. Las dos en conjunto te dan la tasa vegetativa de crecimiento. Y luego tienes lo que es la tasa de migración, ¿no es cierto? Hay gente que se va, emigra, o hay gente que viene, inmigra, ¿no es cierto? A veces son grandes las emigraciones de tal manera que la tasa global de crecimiento, que es la tasa vegetativa más la tasa migratoria, da negativo. En esos casos, cuando tengo una tasa negativa de crecimiento, la normativa me dice que debo tener o debo asumir una tasa de crecimiento de al menos 1%. Y esto es lógico, porque si tienes un tiempo dado, CLISA, por ejemplo, tenía tasa negativa. Pero claro, no puedes decir tú, no le voy a dar alcantarillado ni agua potable a CLISA porque tiene tasa negativa. Entonces estarías condenando a esa población a morirse definitivamente.
Más bien tienes que darle las condiciones como para que la gente vuelva a venir y establezca su negocio, su actividad productiva en la población. De eso más bien se trata. Necesito y para ello entonces voy a construir los elementos de alcantarillados, agua potable, en fin, todas esas cosas. Entonces, esto tiene que ver con la fijación de la tasa de mortalidad, tasa de natalidad y la tasa migratoria. ¿No es cierto? Tú tienes que ver entonces cuál es la población actual y qué va a ser la población futura. ¿A qué tasa de crecimiento voy a extrapolar la población y a cuántos años de aquí adelante voy a extrapolar la población? Podrá ser entonces a unos 20 años que voy a extrapolar la población y voy a ver entonces a partir de ello qué es el caudal actual y qué va a ser el caudal a futuro. Al respecto, la norma está cambiando. Hay una propuesta para el cambio de norma y estamos en eso. Intentar cambiar la norma para... este está en estudio. Esperamos que hasta fin de año ya tengamos la nueva norma de alcantarillado sanitario. Muy bien. Con ello voy a tener los caudales esperados. Pero tu alcantarillado tiene que funcionar hoy día y también tiene que funcionar a futuro. Para esas condiciones tiene que funcionar. Porque no te olvides que estás tú haciendo arrastre de materiales. Y el arrastre de materiales es lo importante. Tendrías que entonces conservar una buena velocidad, una buena fuerza atractiva, de tal manera que el arrastre de los materiales esté garantizado. Y no se queden los materiales que se van a podrir en el propio tubo, en la tubería. Esos son entonces los caudales que tú vas a esperar, tanto actuales como futuros. Vas a tener también que ver la caracterización de las descargas, cómo va a ser la caracterización. Esa caracterización tiene que ver con la planta de tratamiento. Tú tienes entonces que definir una planta de tratamiento para la calidad de agua negra que vas a recibir y la cantidad también. La cantidad y la calidad se unen en un concepto llamado carga. Carga de DBO, carga de DQO. Con ese concepto voy a iniciar el diseño de una planta de tratamiento para cumplir las expectativas o más bien las regulaciones contenidas en la ley 1333, si voy a lanzar las aguas a un curso de agua. O si voy a reutilizar, tenemos entonces una publicación que nos permite por lo menos tener una idea de qué clase de calidad de agua estoy esperando, si esta va a ser utilizada en riego. Bien, eso tiene que ver con la caracterización de las descargas. Después tengo que tener los datos correspondientes a las características de la zona, como son la topografía. La topografía es esencial para el alcantarillado sanitario. Hay lugares muy planos, por ejemplo, Oruro es muy plano. Entonces tengo que tener una topografía de altísimo nivel. No me interesa que tú vayas, el otro día estaba alguien diciéndome, voy a ir con un dron y voy a hacer el levantamiento de toda el área en topografía. No me interesa, porque levanta tantos puntos que al final es muy difícil ver cuál es el eje que va a tener el alcantarillado sanitario. Para mí es más importante decirle al topógrafo que haga la nivelación de las esquinas y los cruceros. Con eso, si pone una esquina y un crucero, estoy bien. Y obviamente necesito el ancho de las calles para calcular cuál podría ser la longitud de acometida desde las casas, ¿no es cierto?, al alcantarillado que estoy diseñando. Por tanto, se necesita entonces tener, qué sé yo, más bien una nivelación antes que un levantamiento taquimétrico. Obviamente vas a necesitar cómo es la urbanización, ¿no es cierto? Ya sea la urbanización que tú tienes en el momento,
en la cual tú vas a desarrollar un sistema de alcantarillado, o la urbanización planificada, ¿no es cierto? Y la urbanización planificada tiene que ver con cómo vas a hacer, cómo se piensa entonces que va a desarrollar a futuro la alcaldía municipal, la urbanización. Con esa urbanización, entonces vamos a definir qué tipo de alcantarillado vamos a tener. Eso es con topografía. La geología es más importante para, sí, también es importante para los colectores, pero los colectores muy rara vez alcanzan los 5 metros. De hecho, los colectores, la profundidad máxima a la cual se puede poner un tubo de alcantarillado sanitario son 5 metros. Si tú te has hundido ya 5 metros en un alcantarillado sanitario, entonces el proyecto te está pidiendo una estación de bombeo. De eso se trata, entonces, ¿no es cierto? Para ello vas a necesitar cómo está la geología en general. Pero más que la geología en general, necesitas la geotecnia. Y la geotecnia tiene que ver con que vayas a hacer tus calicatas en el área de proyecto. Y de acuerdo a estas calicatas, vayas a hacer los análisis correspondientes a los suelos para saber la compactación necesaria una vez que has colocado el tubo. Y puede ser una compactación al Proctor o puede ser una compactación al CBR. Normalmente cuando tienes asfaltos, pavimentos, te pide la alcaldía municipal alcanzar un CBR más que alcanzar un Proctor. Y tienes que estar entonces, además, algunas veces hago cambio de suelo porque el suelo es muy arcilloso y de repente no lo puedo compactar. Me sucede esto, por ejemplo, en Cochabamba. En Cochabamba el suelo es arcilloso, no se puede compactar, entonces tengo que hacer un cambio de suelo. Entonces yo traigo material, una mezcla de arena compactable con un poquito de grava, ¿no es cierto? Eso es compactable, yo puedo compactar eso. Y puedo alcanzar un buen CBR para que cuando vuelva a reasfaltar, en este caso las calles de Cochabamba, no se hundan en el tiempo. De eso se trata. Por eso es que quieres alcanzar una buena capa base. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer entonces cuando estemos haciendo geotecnia, no geología. La geotecnia también es muy útil cuando estás haciendo la planta de tratamiento, porque es posible que hagas diques para las lagunas de estabilización. Esos diques son pequeñas presas y entonces requieres hacer mucha geotecnia. ¿No es cierto? Y hay varios ensayos de geotecnia, además, que vas a hacer cuando estás haciendo el alcantarillado sanitario y la planta de tratamiento. Es posible que también necesites ensayo SPT para algunas estructuras en la planta de tratamiento. Muy importantes son los cursos de agua, es decir, dónde vas a echar las aguas tratadas. Cuando vayas a echar las aguas tratadas, la normativa, la ley 1333, te dice que debes tomar 100 metros aguas arriba y 100 metros aguas abajo del nivel de descarga, del punto de descarga, la calidad del río. Son muy estrictos en ello. Cuidado que estés haciendo tú una planta de tratamiento en la cual vayas a decir, voy a ampliar mi planta de tratamiento y el punto de descarga es este, y no hayas obtenido los datos de caracterización de las aguas 100 metros arriba y 100 metros abajo. No te van a permitir, no te van a aprobar ni la planta de tratamiento más linda del universo. Tienes que tener entonces la caracterización, el curso del río. Es más, en el curso de agua te piden qué poblaciones existen aguas abajo y cuál es el uso que le dan al agua del río aguas abajo. Entonces, en tema de cursos de agua tiene que ver con el uso que le vas a dar al agua, aguas abajo de la descarga. Una otra cosa que vas a tener que ver y vas a tener que aquilatar son las áreas disponibles. ¿No es cierto? Esto es clave.
ya van 2 o 3 proyectos que yo conozco que fracasan porque no tengo área disponible para emplazar la planta de tratamiento. Los pobladores se niegan rotundamente. Yo me acuerdo en el último proyecto que he diseñado, que es a Chocalla, en el Alto de La Paz. El primer día que he ido a, ni siquiera hacer nada, he ido a explicar el proyecto, de qué se trataba, cómo se podía hacer una planta de tratamiento de aguas residuales que no huela, ¿no es cierto? He ido y ni siquiera he llegado al sitio donde estaban reunidas. La gente estaba ahí en la calle, los alteños, ¿no es cierto? Con carteles, fuera, ladrón, fuera, ingeniero, no sé qué, ni me conocían. Somos ciudadanos de primera, no somos ciudadanos de última, fuera, fuera. No me dejaron ni entrar al área de proyecto. Entonces, tienes que ver cuál es el área disponible. Otra que se ha caído y rotundamente ha sido Uyuni. Y esto yo he visto, no es que les esté contando un cuento. Yo era en la parte técnica haciendo la planta de tratamiento y rediseñamos la planta de tratamiento, técnicamente todo muy bien, todo chévere. Y le digo al alcalde, pero alcalde, a ver, usted está queriendo hacer su planta de tratamiento muy cerca de lo que es un monumento histórico, que es el patio de trenes. Nadie le va a aceptar pues esto. Es decir, ambientalmente no puedes invadir sitios históricos. En este caso, el campo de trenes, donde están los trenes en Uyuni. Entonces el alcalde dice, sí, ingeniero, tienes razón, voy a conseguir otro terreno. Entonces hemos ido construyendo, ya teníamos bastante construido de la red de alcantarillado en Uyuni. Hasta que llegó un momento en que uno de los políticos vino a hacer campaña en un área donde el 100% o 99% había votado por él antes. Cuando llegó, le silbaron y le votaron de Uyuni. Ha seguido ni en 5 minutos, lo ha destituido al alcalde, lo ha votado al alcalde y ha cerrado el proyecto. Ha hecho que se resuelva el proyecto. Hasta el día de hoy tenemos ese problema. Se ha resuelto el proyecto nada más porque el candidato se ha calentado con el alcalde, que no ha podido conseguir un área disponible para la planta de tratamiento. Otro proyecto que se ha caído respecto al área disponible para el planta de tratamiento ha sido Macoti, la mancomunidad Colcapiro-Tiquipaya. En Colcapiro tenían que haber unas lagunas de estabilización. Los pobladores han dicho que no, punto, el BID les ha retirado el financiamiento y se acabó. Ahí está, Tiquipaya y Colcapiro con sus propios alcantarillados, ya tenían, sobre todo Tiquipaya tenía alcantarillado, ¿no es cierto? Pero no tenía en ese entonces planta de tratamiento, no sé si ahora tendrán, no he ido a ver su planta de tratamiento, creo que no tiene. Pero ahí está, son proyectos que se caen porque no tienes la seguridad de que te han cedido la planta de tratamiento. No importa que sea un sitio municipal, no les interesa nada. Es la población que está alrededor que te tiene que aceptar que tú pongas una planta de tratamiento. Hoy en día estamos intentando hacer plantas de tratamiento descentralizadas. Eso quiere decir que en los barrios voy a poner plantas de tratamiento. Como les he dicho, yo conozco una casa aquí en mi barrio que tiene una planta de tratamiento en su casa. No huele, no es una maravilla. Estoy queriendo replicar eso en algunos barrios. Por lo menos en uno para hacer de muestra bien bonito, arquitectónico. Hermoso, hermoso quiero hacer. De tal manera que la gente con reuso de agua para riego. De tal manera que la gente diga, ah, sí, se puede. No huele mientras esté operado y mantenido con propiedad. ¿No es cierto? Entonces, esas cosas tienes que ver al tiempo de que estás haciendo un diseño de alcantarillado. Algunos datos complementarios, como la capacidad de pago de la población. No puedes tener una tarifa muy alta para la gente que no tiene dinero.
Ya les he dicho, el agua potable tiene que ver con la salud. El alcantarillado también. Para mí es un horror que tengamos tarifa plana en el uso de agua potable. Debería nomás continuar con la tarifa residencial 1, R2, R3, R4 y R5, de tal manera que los que más tienen ayuden a pagar por el agua y el alcantarillado a los que no tienen o a los que menos tienen. Para mí eso, la tarifa solidaria era de capital importancia. Pero poco a poco nos vamos volviendo mercantilistas. Y ese mercantilismo ni siquiera viene de los grandes filósofos, economistas, ¿no es cierto?, neoliberales o no. Viene a veces de la población pobre, que no se da cuenta o que les cuentan un cuento maravilloso de cómo va a ser el agua, la tarifa de agua. No es así, muchachos. No es así. De verdad. A mí me sobrecoge el corazón cuando la gente pobre no puede pagar. Por ejemplo, hoy día me contaba mi hija, que es residente en el hospital, en el pediátrico, que una niñita de unos 5 meses ha tragado una llave. Ahí está la radiografía, una llave de ese papaís está en media garganta, casi en la tráquea. Y le dicen, bueno, tu SUMI no es aquí, es en Sibingani, allá en la zona sur, le dicen, ¿no es cierto? Te puedo atender, pero vas a pagar. Entonces lo refieren al gastro y le dicen 1.200 bolivianos. 1.200 bolivianos el pobre individuo no tenía. Y la señora quería empeñar algo para que le saquen la llave. Por el amor de Dios, 1.200. En una farra te gastas 1.200 seguramente en un cumpleaños. Y esto se trata de la vida humana. Felizmente, eso terminó bien porque la anestesióloga le abrió la garganta y le pudo sacar la llave y devolver el dinero porque fue gratuito todo. Pero lo que les quiero decir es que es precisamente la gente pobre la que no puede pagar por el agua potable y el alcantarillado. Y es por lo que tenemos que luchar todos nosotros. Tenemos que intentar que todo el mundo tenga agua potable y alcantarillado. Anteayer que he estado con los dirigentes de la zona sur, estaban muy contentos ellos porque les habían ofrecido un poquito de agua de la zona que venía de la parte de Aranjuez por el proyecto ICA. Yo les digo a los dirigentes, pero ustedes están locos. ¿Qué les pasa? ¿Les quieren dar gotitas de agua a su población? Dejen de fregar el agua no tiene color. No tiene color político, el agua es transparente. A ver, aquí hay otro proyecto, cuesta 12 millones y ya está hecho, por favor. Denles pues agua a su población, agua todo el día, demanda de agua, ¿no es cierto? Creo que felizmente han tenido ya una reunión con los del ministerio y creo que vamos a llegar a un acuerdo, ¿no es cierto?, en los cuales la zona sur por fin, aparte ni siquiera toda la zona sur, por fin tenga agua las 24 horas. Es eso lo que tenemos que pelear, muchachos, desde donde estemos. No importa qué color político sea, la política déjala a un lado, déjala para luchar, déjala para tus ideales políticos. Eres socialista, eres neoliberalista, eres facho, no eres facho. Mientras no traiciones tus ideales, si eres facho, continúa facho hasta la muerte. Si eres comunista, continúa comunista hasta la muerte. Esas son las gentes que se respetan. Pero cuando se trate del bien común, y en este caso agua potable y alcantarillado, sácate tu camiseta de color y ponte la camiseta de la ayuda al pobre. Hazlo eso, hazlo y vas a ver que te vas a sentir mejor, ¿ya? Esta parte que está no sirve ya, era la parte del ciclo de proyectos del Banco Mundial, muy antiguo. Hoy en día ya no hay estos elementos, este ciclo de proyectos. En Bolivia utilizamos el EDTPI, ¿no es cierto?, que es el estudio de desarrollo técnico y de inversión, ¿no es cierto? Ya directamente viene en uno solo. Antes era TESA, técnico, económico, sanitario y ambiental, social y ambiental. Y antes había un estudio de prediseño. Pero eso ha cambiado. Hoy en día estamos bajo lo que se llama EDTPI y han hecho
el proyecto de Sanitaria 1 bajo esas perspectivas de hacer el EDTPI. Hemos hablado ya de los estudios de la parte socioeconómica, ¿no es cierto? Y también un poquito de lo que es topografía. En la topografía es muy importante en el alcantarillado sanitario tener los benchmarks. Dice la normativa que tienes que tener un benchmark cada 500 metros. Y es importante que estos benchmarks, el primario por lo menos, sea el que te da el Instituto Geográfico Militar. A partir de este que te da el Instituto Geográfico Militar, vas a ir haciendo otros benchmarks, ¿no es cierto? Y vas a nivelar con el que te dé el Instituto Geográfico y vas a nivelar a los otros benchmarks que corresponde a los bancos de nivel de tu proyecto. Estos bancos de nivel, entonces, tienes que tener cada 500 metros. Es muy sencillo tener un banco de nivel, es esto, ¿no es cierto? Un banco de nivel que es un cilindro de 40 centímetros y 15 centímetros de ancho que se hunde y sobresale 15 centímetros y aquí tiene una plaquita de cobre. No es una plaquita de bronce que nos han obligado a poner en Oruro para que explique qué tipo de benchmark es, qué altura, qué coordenadas tiene, cuál es el nombre de la institución o el nombre del proyecto. Todas estas cosas debes tener a tiempo de que estás haciendo entonces la topografía. Ya les he dicho, la altimetría no importa tanto, las precisiones están acá, siguen siendo las mismas precisiones, ¿de acuerdo? Y los cálculos topográficos. Y ya vamos a ver con mayor detalle, no, esto sí, hasta ahí. Digamos, en mi experiencia, cuando el topógrafo está yendo, tienes que pedirle la libreta de campo. Porque un topógrafo que es viejo se va a inventar puntos. Y después vas a tener que hacer maravillas cuando estés haciendo el diseño y sobre todo la construcción. Entonces, una de las cosas que tienes que supervisar con detalle son estas que se refieren a el establecimiento de los benchmarks y que los benchmarks estén bien determinados, en una hoja de cálculo bien determinada, que tenga vamos a ver, les voy a mostrar, espero encontrar una de algún proyecto, ¿de acuerdo?, que se ha hecho. Esperen, si me esperan un segundito, vamos a ver uno de los proyectos. A ver, un segundito, por favor. Voy a intentar encontrar el proyecto, en el proyecto alguna libreta de campo. O sea, cada proyecto, cuando vas a entrar, tienes que hacer obviamente la restitución de los benchmarks. Eso es muy importante cuando estás haciendo esta restitución de benchmarks y para ello tienes que llevar un buen equipo topográfico que te permita hacer precisamente esa topografía, ¿de acuerdo? Entonces hay que ver, y no estoy encontrando cuáles son la parte de topografía que te entrega el topógrafo, ¿de acuerdo?
El topógrafo te entrega entonces puntos nivelados de topografía y te vuelve a replantear los benchmarks. No lo encuentro desafortunadamente. Y tengo en varios proyectos, pero bueno, por ahora no lo encuentro. El día sábado les voy a mostrar a primera hora entonces cuál es cómo te presenta el topógrafo, ¿no es cierto? La libreta de campo, ¿no? De topografía, ¿ya? A ver, una vez más, intentaré y listo. Creo que no hay. Bueno, no hay. Entonces, desafortunadamente no lo tengo a la mano, ¿no es cierto? Y eso me impide mostrarles entonces lo que son la parte de topografía. Hasta ahí yo creo que vamos a avanzar el día de hoy. No vale la pena ir mucho más allá. Conocimiento siempre entra de a poquito, digo yo, y permite entonces asimilar lo que estamos haciendo en materia de topografía. Me queda algo en el tintero que es mostrarle, obviamente, o mostrarles a ustedes el informe de topografía de cualquier topógrafo, que cualquier topógrafo te debe dar, ¿no es cierto?, cuando está haciendo su relevamiento topográfico. Con esto en mente, les agradezco mucho. Entonces nos vamos a ver el día sábado, por favor. Entonces, nos vemos el sábado, muchachos.